Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la sexta entrega de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de brujas y brujería que hemos escuchado en el canal. Recuerden que muchos de estos relatos fueron grabados hace unos años, en los inicios del canal, por lo que es posible que la calidad de audio no sea la mejor, pero la pasión y las buenas historias tienen la misma calidad de siempre. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Las brujas de la Sierra de Oaxaca. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Daniel Camacho y en esta ocasión te escribo para contarte una experiencia que me sucedió mientras estudiaba la recta final de mi carrera como ingeniero civil. Para ser más específico, todo inició cuando estaba ejerciendo mi servicio social en el Politécnico, el cual es muy sabido que envía a sus estudiantes a diferentes estados de la República, específicamente a los más marginados del país, y en mi caso me tocó trasladarme al municipio de Asunción, Cacalotepec, ubicado en la Sierra de Juárez, en el estado de Oaxaca. Desde que llegué, me percaté que aquel era uno de esos clásicos lugares en México en el que se siguen rigiendo por sus usos y costumbres, debido al rezago geográfico del lugar, el cual también le permite tener unos paisajes bellísimos y realmente impresionantes, sobre todo con su clásica neblina, la cual puede llegar a durar entre 3 o 4 días seguidos, dejando a la población en medio de una mágica neblina que inunda sus calles, dejando un bajo rango de visión para hacer cualquier tipo de actividad. Esa vez, nuestro objetivo era estar en este municipio y en sus pueblos aledaños durante aproximadamente 2 semanas, en las que debíamos hacer levantamientos de mediciones para futuros proyectos que pudieran beneficiar a la comunidad. Pero cuando nos tocó viajar a la comunidad de Cerro Moneda, fue cuando comenzaron a ocurrir los sucesos extraños. En esa ocasión, viajamos 4 compañeros en total, y mientras realizábamos nuestras labores en aquella zona despoblada y con mucha vegetación, un par de personas se acercaron hasta donde estábamos, preguntándonos de dónde veníamos y qué hacíamos en aquel lugar. Después de responderles, nos agradecieron por estar ahí, diciéndonos que era raro que personas foráneas visitaran su comunidad, y de una manera muy amable nos ofrecieron un poco de agua para hidratarnos en medio de aquel pesado clima. Después de este encuentro, la pareja se retiró y nosotros continuamos con nuestras labores, restándole importancia a lo que había pasado, ya que este tipo de comportamiento es normal en las personas de provincia. Pero pasadas las 4 de la tarde, decidimos detener todo lo que estábamos haciendo para guardar nuestras cosas y regresar al municipio en el que nos estábamos quedando, ya que a estas horas y en estas zonas la luz del día suele perderse rápidamente, y por experiencia sabíamos que debíamos regresar lo más pronto posible para no viajar en plena oscuridad en la carretera. Pero justo cuando estábamos por retirarnos, la pareja que nos habíamos encontrado anteriormente regresó y con la misma amabilidad de antes nos preguntaron si queríamos ir a comer a su casa, la cual según ellos estaba a una media hora de distancia. Nosotros agradecimos el gesto, pero nos negamos, diciéndoles que debíamos regresar al municipio para reportarnos con nuestro superior. Al escuchar nuestro motivo, las personas siguieron insistiendo, y para ser honesto, no recuerdo cómo nos zafamos de la situación. Solo recuerdo que fueron varios minutos los que estuvimos hablando con ellos, ya que eran demasiado insistentes con aquello de llevarnos a su casa. Cuando regresamos al municipio,
Después de reportar con nuestro superior, nos fuimos a comer y en medio de la plática comentamos lo sucedido con nuestros compañeros, y mientras lo hacíamos, una de las personas locales nos interrumpió, preguntándonos cómo eran esas personas y dónde las habíamos visto exactamente. Al responderle, el hombre que nos preguntó se quedó callado y después de pensarlo por unos cuantos minutos, nos dijo que jamás aceptemos la invitación de ese par de personas, porque ellos eran caníbales, que eran muy conocidos por victimizar a las personas foráneas que visitan aquel lugar, y que su modus operandi era exactamente el mismo que habíamos narrado, es decir, primero se acercan amablemente y hacen contacto con sus víctimas, para después ganar su confianza e invitarlos a su casa, donde era evidente qué sucedía después. Al escuchar eso, nos asustamos bastante, y fue en ese momento cuando los habitantes de aquel municipio nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado con las personas de los pueblos aledaños, quienes eran conocidas no solamente por este tipo de prácticas, sino también por su alta población de brujas y brujos, quienes suelen ser muy intolerables con las personas foráneas, sobre todo con los que provienen de alguna ciudad. Por este motivo, en los siguientes días en los que tuvimos que salir, siempre lo hicimos acompañados de un grupo de hombres de la localidad, quienes nos guiaban y protegían en estos pueblos. Pero una ocasión, justo cuando estábamos a punto de terminar nuestro servicio, fue cuando sucedió lo peor. Esa vez, estábamos festejando nuestro cierre de actividades del servicio social en el Palacio Municipal del pueblo, que era donde nos quedábamos a dormir todos los estudiantes, provenientes de distintas partes del país y de distintas carreras. En general, solamente estábamos comiendo y tomando una que otra cerveza, pero en medio de la convivencia, un par de compañeros salió al baño, el cual se encontraba a varios metros de distancia del Palacio Municipal, ya que para llegar a él debías atravesar una plaza, donde había una pequeña celda que funcionaba a manera de cárcel. Pero cuando regresaron, los vimos pálidos y muy asustados. Al preguntarles qué era lo que había pasado, nos dijeron que cuando venían de regreso, notaron que había una persona dentro de la cárcel, de la cual solamente vieron la silueta y sus enormes y puntiagudas manos, y que esta persona estaba acompañado por una anciana vestida con un vestido negro, quien estaba afuera de la cárcel. Al detenerse para ver aquello, nuestros compañeros dijeron que la anciana se acercó a ellos de manera hostil, diciéndoles que se largaran del pueblo, que ellos y nosotros no éramos bienvenidos en el lugar. Los compañeros dijeron que aquello les dio mucho miedo, porque la anciana, pese a su edad, imponía mucho, así como aquello que estaba dentro de la celda, debido a que sus manos eran más grandes y peludas que las manos de una persona normal. Al escuchar aquello, nuestro superior les dijo que eso era imposible, porque la cárcel no había sido usada en las últimas semanas, pues de lo contrario nos habríamos enterado, porque solía hacerse un alboroto cuando eso ocurría. Y respecto a la anciana, nuestro superior dijo que también era algo muy extraño, debido a que casi toda la población de ese sitio no hablaba español, por lo que era imposible que la anciana les hubiera dicho eso. Así que nuestro superior salió de inmediato, acompañado de un grupo de estudiantes, entre ellos yo, para ir a revisar el lugar donde habían visto a la mujer. Y después de revisar con varias linternas, nos percatamos que no había nadie y que la cárcel estaba completamente vacía. Al regresar, el ambiente festivo desapareció, como si una extraña vibra hubiera invadido el lugar, y en ese momento nuestro superior se preocupó y nos dijo que seguramente nuestros compañeros se habían encontrado con una bruja y que eso no era bueno, porque eso indicaba que aquellas personas se habían cansado de nuestra presencia, y esa era una forma de darnos un ultimátum para que nos fuéramos inmediatamente del lugar. Al principio pensé que quizá era una broma
o una forma de asustarnos, pero durante la noche nos percatamos que en uno de los ventanales del Palacio Municipal se veía la silueta de una mujer, la cual yo también pude ver con mis propios ojos, porque aparecía y desaparecía, y era imposible que un ser humano pudiera estar ahí, debido a la altura, al frío de la noche y a que no había una estructura plana donde pudiera estar parada. Era como si estuviera levitando, observándonos y advirtiéndonos que debíamos salir inmediatamente de su territorio. Y así lo hicimos, porque al día siguiente dejamos aquel municipio a primera hora para nunca más regresar. Aunque eso sí, en mi carrera como ingeniero civil, he visitado otros pueblos de esa y de otras sierras del país, donde puedo corroborar que existe una realidad distinta a la que conocemos, donde las brujas y los seres sobrenaturales son más reales de lo que podríamos imaginar. Buenas noches, Dan. Te escribo para contarte algo que hasta el momento no he podido asimilar, porque se trata de una horrible experiencia paranormal que me ocurrió en un entorno y situación más común de lo que te imaginas. Todo comenzó hace varios años, cuando estudiaba en la prepa y fui a un cibercafé para hacer mi tarea. Esa vez, como siempre solía hacerlo, aproveché los últimos 20 minutos que me sobraban para entrar a un chat con la intención de platicar con alguna chica, pero esa vez, después de un par de minutos de haber entrado, recibí un mensaje privado proveniente de un usuario llamada Fer. El mensaje decía lo siguiente: Hola, ¿te gustaría ser mi novio? Creo que vivimos en la misma ciudad. La verdad es que ese no era un mensaje tan distinto a lo que solía leer en las salas de chat, ya que ahí podías encontrar de todo tipo de personas, así que sin darle mayor importancia, comencé a platicar con la chica, quien resultó sí vivir en la misma ciudad que yo, y después de pasarnos nuestros correos, nos agregamos al antiguo MSN, donde se nos hizo la rutina de platicar todas las noches. Desde las primeras pláticas hicimos conexión casi de inmediato, porque teníamos gustos semejantes, además de que cuando me mandó una foto de ella, quedé prácticamente con la boca abierta, porque Fer era más linda de lo que podía imaginar, e incluso más linda de lo que podría esperar para alguien como yo, porque aparte de no ser nada agraciado físicamente, era una persona pobre que intentaba salir adelante gracias a los estudios. Pese a esto, la relación con Fer escaló rápidamente, pasando de ser buenos amigos a novios virtuales, porque pese a vivir en la misma ciudad, ella se negaba a que nos viéramos en persona, argumentando que sus padres la cuidaban mucho y que casi no la dejaban salir, además de decir que no había llegado el momento indicado para conocernos, porque según ella, este momento se lo diría la luna, quien según ella era su amiga. Este tipo de pláticas eran comunes, pues según ella pertenecía a un linaje de brujas y estaba obsesionada con las cartas y demás métodos de adivinación, además de hablarme mucho sobre Hécate, a quien se refería como su madre. Personalmente, no creía en nada de esto y no tenía idea de lo que me hablaba, por lo que eso era lo menos importante para mí, pues yo me enfocaba en la relación que teníamos y por qué no admitirlo, en lo bella que era. Así pasamos un par de meses, hasta que una tarde específica me mandó un mensaje de texto mientras yo estaba en clase. El mensaje decía que nos viéramos ese mismo día a las 9 de la noche en el parque de la Alameda Central, que esa era mi única oportunidad para conocerla, y yo, como se imaginarán, acepté, pensando más con mis hormonas que con mi cabeza, así que ese día inventé algo en mi casa para llegar tarde, y unos minutos antes de las 9 ya estaba ahí,
sentado en una banca, esperando a Fernanda. Esa noche ya habían pasado 15 minutos de la hora que habíamos acordado, y a esa altura comenzaba a pensar que no llegaría, como las otras citas que había pactado anteriormente por internet con otras chicas. Pero después de 20 minutos, una mujer joven se paró enfrente de mí, llamándome por mi nombre y preguntándome si era yo. Cuando la vi, todo mi cuerpo comenzó a temblar, porque en verdad era hermosa y honestamente quería salir corriendo de ahí porque sentía que no merecía estar con una chica así. Pero ella no parecía estar incómoda, al contrario, parecía estar feliz por verme y conocerme. Eso me fue dando más confianza y después de unos minutos ya estábamos platicando cómodamente, tal como lo hacíamos por chat. Esa primera cita, lo que se me hizo extraño y que debió servirme de advertencia para lo que venía, fue cuando sacó de su bolsa un pequeño ratón, el cual puso en su mano, y hablándole con cierto respeto, me lo presentó, llamándole por un nombre que no recuerdo en este momento, y después le dijo al ratón que yo era el indicado, que yo había sido el elegido de la luna. Esa vez, pese a que todo eso era demasiado extraño, le seguí la corriente, pero lo que sí notaba es que el ratón no era un animal normal. No sé cómo explicarlo, porque se movía de forma extraña, como si intentara comportarse como un ser humano, haciendo ciertos ruidos con su hocico, como si quisiera hablar. Después de jugar un rato con él, Fernanda levantó el ratón hacia la luna, y sin saber en qué momento, lo acercó a mi cuello, donde el animal me dio una fuerte mordida. Yo me estaba quejando del dolor, porque la mordida me ardía demasiado y me quemaba la piel, y justo en ese momento vi que Fernanda acercó el ratón a su pecho, donde también la mordió, solo que ella no se quejaba del dolor y hasta cierto punto parecía disfrutarlo. Esa vez no pude cuestionarla sobre lo que ella hizo con el ratón, porque de inmediato lo metió en su bolso y comenzó a ayudarme con la herida, para después, justo en medio del dolor y la confusión, darme un beso, el cual siguió a otro, y después a otro beso, y así dejé pasar ese primer extraño incidente con ella. Después de conocernos, llevamos un noviazgo real durante unos 6 meses, durante los cuales fui testigo de varias cosas que eran extrañas, pero que seguía ignorando, totalmente cegado por la belleza de su cara y de su cuerpo. En este periodo, me dijo que aquel ratón que me había mordido era su animal familiar, y de hecho me tuve que acostumbrar a que nos acompañara a todos lados y que me mordiera en cada noche de luna llena. Después, cuando teníamos intimidad, ella era muy salvaje. Primero comenzó con pequeñas mordidas y después llegó a arrancarme pequeños trozos de piel, dejando una buena parte de mi pecho y espalda con cicatrices que tengo hasta hoy en día. Pero lo peor de todo esto era cuando invocaba a Hécate, su madre, porque literalmente hacía todo un ritual bastante oscuro y grotesco, para después quedarse con la mirada perdida, no con los ojos blancos ni totalmente negros como en las películas. Eran sus ojos, solo que claramente ella no estaba ahí. No sé cómo explicarlo, pero la mejor forma de hacerlo es que en esos momentos, literalmente su cuerpo y sus ojos estaban habitados por otra entidad, la cual era agresiva y hablaba en un idioma totalmente desconocido para mí. Yo solo fungía como espectador en estas invocaciones, porque durante estas posesiones, Fernanda, poseída por Hécate, solo hablaba con el ratón y al final de la conversación lo metía en su boca, de donde no lo veía salir en aquellas extrañas noches.
Quizá muchos de ustedes me cuestionen el por qué no dejé a Fernanda al darme cuenta de todo esto, y la respuesta es simple, porque no podía, ya que llegó un momento en el que sí era consciente de lo extraño y peligroso que era todo esto, y pese a la adicción carnal que tenía con ella, intenté dejarla, pero nunca pude, porque siempre que lo intentaba sentía muchas náuseas y me daba un dolor de cabeza que no se me quitaba con nada más que con la saliva de Fernanda una vez que me la untaba detrás de mis oídos. En ese tiempo que tuve de relación con ella, mis familiares y amigos se preocupaban por mí porque bajé demasiado de peso y comencé a tener cambios físicos en mi piel que denotaban un cansancio extremo. Así que llegando al límite de todo esto, una tarde, aguantando las molestias que sentía cada vez que la quería dejar, decidí buscar la ayuda de una bruja en un mercado muy famoso de la Ciudad de México. Esa vez, apenas entré al local, la mujer me dijo que me tenían bien trabajado y como si supiera de qué estaba hablando, me revisó el cuello y el pecho, donde vio las mordidas de aquel ratón. Según lo que me dijo la bruja, Fernanda se alimentaba de mi energía a través de este animal, y una vez que me quitara todo lo que necesitaba, me dejaría cuando estuviera a punto de morir para buscar otra víctima más. De hecho, según la bruja, Fernanda era una mujer mayor de lo que aparentaba, pero había logrado mantener ese cuerpo gracias a este tipo de rituales, que según ella eran famosos entre las mujeres de la vida nocturna. Esa vez me dio algo de inmediato para romper la conexión espiritual que tenía con ella, y apenas lo hizo, me desaparecieron los síntomas del dolor de cabeza y náuseas. Después, me dijo que fuera en 3 días, que era lo que duraba la desintoxicación de su energía, para después ella poderme hacer una limpia de liberación. En estos días, debía evitar a Fernanda e intentar hacer una dieta especial que le ayudaría a mi cuerpo para desintoxicarse de ella. Esos 3 días de espera fueron un verdadero infierno para mí, porque por las noches, después de las 2 de la mañana, siempre me despertaba con la sensación de parálisis del sueño, y cuando abría los ojos, Fernanda estaba ahí, con la tétrica apariencia que tenía cuando estaba poseída por su madre, y aunque la experiencia duraba solo un par de minutos, era verdaderamente horrible, porque Fernanda caminaba en 4 patas y se subía al techo, mirándome desde arriba, hasta que por fin podía moverme. Y justo en ese momento era cuando desaparecía. Después de esos 3 días, hice la limpia con la bruja, y en el punto más álgido del ritual, cuando metí mi cuerpo en una bañera llena de hielo, literalmente vi salir una entidad de mi cuerpo, la cual salió huyendo del local de aquella bruja. Tras esta limpia, mi vida comenzó a cambiar y poco a poco retomé mi salud nuevamente, tanto física como mental, porque pude encontrar otra persona que terminó por convertirse en el amor de mi vida. Y respecto a Fernanda, nunca la vi nuevamente en persona, aunque hace poco me apareció una sugerencia de amistad de ella en una red social, y lo más extraño es que tenía la misma apariencia de cuando la conocí, o incluso más joven, por lo que supongo que sigue por ahí, devorando la energía de los hombres, que caen ante sus encantos. Aquellos que habitan el bosque. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Celeste, y esta noche te escribo para contarte un relato que me sucedió hace unos 10 años, aproximadamente. Todo ocurrió un domingo, cuando fui con mis 2 hijos al bosque de Chapultepec para pasar el día juntos, lejos de los problemas del hogar. Recuerdo que esa mañana
había amanecido bastante nublado e incluso caía una ligera llovizna, por lo que llegué a pensar en la posibilidad de no ir al bosque para evitar que mis pequeños se enfermaran, pero al verlos tan ilusionados, decidí ignorar las condiciones del clima para que mis hijos se divirtieran, pues las últimas semanas habían sido bastante difíciles para ellos. Esa vez nos fuimos en el metro y cuando salimos en la estación Chapultepec, el clima parecía haber empeorado porque el cielo estaba más nublado y la llovizna ahora era más fuerte y fría, por lo que ya estando ahí, les pregunté a mis hijos si aún así querían ir, considerando que íbamos preparados con paraguas e impermeables, y ellos, con la energía clásica de los niños, me dijeron que sí, que no importaba el clima, que ellos solo querían jugar. Así que unos minutos más tarde ya estábamos llegando al bosque, el cual tenía un aspecto lúgubre, pero al mismo tiempo lindo y tranquilo, porque la humedad de los árboles nos hacían sentir como si estuviéramos en una realidad alterna a la nuestra, además de que, como era de esperarse, el bosque estaba semivacío, solo había una que otra familia perdida entre el ambiente neblinoso de aquella tarde. Cuando encontramos un lugar alejado de las pocas personas que habían, nos acomodamos y mis pequeños se fueron a jugar, corriendo tras una pelota y con sus juguetes favoritos en mano, y en mi caso solo estaba sentada, escuchando música y viéndolos a la distancia, cuidando cada uno de sus pasos y movimientos. Y ellos, unos minutos más tarde, se pusieron a jugar con sus muñecos en un pequeño montecito que había en el lugar. En ese momento, pensando que estaban en un lugar seguro y debido a los problemas que traía cargando en mi cabeza, me distraje por unos segundos, viendo perdidamente un enorme árbol que llamó mucho mi atención, porque a lo lejos, en su tronco, podía ver lo que parecían ser unas pequeñas escaleras, las cuales pensé que se formaban gracias a un efecto de luz provocado por el clima de aquella tarde, por lo que sabía que no era verdad, pero aún así me imaginaba que en realidad eran unas escaleras, posiblemente utilizadas por algunos seres pequeños que habitaban en aquel lugar, pero justo cuando estaba hipnotizada con aquel árbol, escuché los gritos de mis dos hijos, y cuando volteé, totalmente asustada, vi que ambos venían corriendo hacia mí, y uno de ellos traía algo en sus manos, que pensé que se trataba de algún animal, como una pequeña ardilla, pero cuando estuvieron a unos metros de mí, el animal saltó de sus manos, y justo en ese momento, cuando se liberaba de las manos de mi hijo, y cuando saltó, juro que vi la figura de un hombre pequeño, como de unos 15 centímetros de alto. Esa vez, todo sucedió tan rápido que pensé que se trataba de uno de los muñecos de mis hijos, porque unos segundos después ya los estaba abrazando, diciéndoles que todo estaría bien, que no pasaba nada, pero ellos estaban desesperados, gritando que era un duende, y Miguel, el que lo llevaba en la mano, lloraba desconsoladamente, mostrándome su mano izquierda, la cual tenía una pequeña mordida, con la forma idéntica de una dentadura humana, pero en miniatura. Por el miedo y la impresión, yo seguía diciéndoles que todo estaba bien, mientras buscaba el alcohol individual que traía en mi bolsa para curarle aquella herida, pero al mismo tiempo intentaba ver hacia todos lados, pensando en la posibilidad de ver al animal o a la ardilla que había mordido a mi hijo.
pero al mismo tiempo temerosa por quizá ver algo que no quería ver y que confirmara la teoría de mi hijo. Y justo en ese momento, en el lugar donde ellos estaban jugando, vi una pequeña sombra que pasó corriendo hacia unos arbustos. Así que pensando en su seguridad, les dije que me esperaran, que iría a ver qué había pasado, pero ellos no quisieron alejarse de mí, diciendo que tenían miedo de encontrarse nuevamente con el duende. Así que los tres nos acercamos al lugar para recoger los juguetes que llevaban, pero cuando llegamos notamos que la pelota estaba ponchada y sus muñecos completamente mordisqueados y destruidos. Al ver eso, me preocupé, pensando que quizá los había atacado un animal más grande, pero en ese momento mis dos niños me señalaron hacia un árbol, diciéndome que el duende había salido de ahí, y cuando me acerqué, vi que en la tierra, al pie del tronco del árbol, estaba un pequeño hoyo, que de no haber tenido aquella experiencia, hubiera creído que se trataba del hoyo de alguna rata, pero cuando me acerqué, se me puso la piel helada al ver que alrededor y en dirección hacia el hoyo había unas pequeñas pisadas que les juro que eran idénticas a las de un ser humano, pero claro, en miniatura. Después de ver aquello, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí, porque mis hijos ya estaban muy asustados y yo estaba muy confundida y preocupada por todo lo que había pasado. Ese día, cuando llegamos a nuestra casa, mientras comíamos, mis hijos me contaron cómo era el duende que habían visto en Chapultepec, y según su descripción, estaba vestido con poca ropa y tenía un tipo de sombrero chistoso, como ellos lo describieron. Pero lo que más los asustó fue su cara, ya que según ellos, su rostro era parecido al de un viejito. Personalmente, solo puedo decirles que yo pude verlo a lo lejos cuando mi hijo lo traía en sus manos, y curiosamente coincide con la descripción que me dieron, así como con el tamaño de las huellas que vi en el lodo aquella tarde. Hasta este momento, no sé por qué nos tocó ver a este pequeño ser, pero personas entendidas en estos temas nos han dicho que se debió a la humedad de aquella tarde, así como a la magia y al misticismo que tiene el bosque de Chapultepec. Lectores de la oscuridad, antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El aquelarre de Chapultepec. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en el bosque de Chapultepec, en la época en la que trabajaba como guardia dentro de esta propiedad. En ese entonces, mi principal labor era la de hacer rondines en el sector del bosque que me fuera asignado, y dependiendo de ello, a veces lo realizaba en compañía de otros compañeros, ya fuera en bici o en automóvil, pero había ciertos días en los que los rondines tenían que realizarse caminando,
y la verdad, estos eran mis favoritos, porque siempre me relajaba caminar entre la oscuridad, escuchando los sonidos clásicos de la noche y hasta cierto punto tranquilo, porque sabía que estaba en un lugar seguro y porque en realidad este lugar no suele ser tan peligroso al estar ubicado en una zona turística de la ciudad. Y por todos estos motivos me puso muy contento cuando recibí la noticia que realizaría un rondín nocturno un sábado por la noche. En esa ocasión me preparé como siempre, tanto con mi herramienta de trabajo como con mi bebida y mi lunch. Pero cuando comencé a caminar por aquellos pasillos que siempre recorría, comencé a sentir algo extraño, como un tipo de presentimiento, ya que a diferencia de otras noches, esta vez me sentía temeroso y tenía esa rara sensación de que alguien te está viendo, pero como estaba acostumbrado a trabajar bajo estas situaciones, ignoré aquella sensación y caminé cerro arriba para revisar una de las zonas más altas del bosque. Cuando iba caminando rumbo a esta zona, la cual suele ser más oscura que el resto, aquella sensación aumentó, porque incluso mis pies me comenzaron a temblar sin motivo alguno, y justo cuando llegué al punto más alto, vi que venía una fila de bolas de fuego, las cuales tenían toda la pinta de ser antorchas. Al percatarme de eso, intenté comunicarme por radio con mis compañeros, pero inexplicablemente no podía sintonizar ninguna señal, por lo que tomé mi linterna para encenderla y así comenzar a descender. Pero por más que lo intentaba, no prendía, pese a que le había puesto baterías nuevas justo esa noche. Así que totalmente a oscuras, me fui acercando al lugar de donde provenían las antorchas, siempre cuidando mi distancia para evitar tener un encuentro directo con aquellos intrusos, porque ellos claramente me superaban en número. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca para verlos a la distancia, noté que las personas que habían invadido el bosque eran alrededor de 11 mujeres, las cuales iban vestidas con túnicas negras, sosteniendo una antorcha cada una de ellas. Las que iban hasta el frente llevaban el rostro cubierto con una extraña máscara, y las demás traían el rostro descubierto, dejando ver que se trataba de mujeres de rasgos finos, o como se suele decir, de dinero. Lo que me sorprendió, que estas mujeres no tendrían la necesidad de hacer este tipo de actos, pero justo cuando veía sus caras, mi radio comenzó a funcionar nuevamente, recibiendo la llamada de un compañero. Así que escondiéndome, la recibí, y justo cuando le iba a reportar lo que estaba pasando, me dijo que me regresara lo más rápido posible al centro de control, porque habían recibido una llamada del patrón, donde se nos decía que teníamos que dejar libre el bosque o no responderían por lo que nos pudiera pasar. Y como nunca había escuchado tan serio y asustado a mi compañero, regresé lo más rápido que pude, y en cuanto llegué, noté que la mayoría estaban alterados por aquella llamada que habíamos recibido, pero el compañero más longevo nos dijo que era porque esa noche era la noche de brujas, y que ese aquelarre era uno de los más importantes de la ciudad, y horas más tarde nos lo comprobó, cuando nos dijo que miráramos a lo más alto del bosque, donde se veían las mismas antorchas que había visto anteriormente, con forma de bolas de fuego, pero esta vez las bolas de fuego
se movían por todo el bosque, como si estuvieran volando por todo el lugar. Aquella noche fue demasiado traumante, porque nuestro compañero nos contó todo lo que sabía sobre aquel aquelarre, y la mayoría de estas cosas simplemente no las puedo contar, porque son grotescas y al mismo tiempo peligrosas. Pero lo último que me gustaría compartir respecto a este caso es que años después de este incidente, cuando laboraba en una plaza muy lujosa de la ciudad, me tocó ver a una de las mujeres que vi aquella noche en Chapultepec, y solo les puedo decir que se trataba de una mujer muy elegante y adinerada, quien incluso, al parecer, era famosa porque varias personas se acercaban a ella para pedirle fotos, pero en mi caso no la ubicaba por su vida pública, solo por la privada, donde guarda un oscuro secreto que a muchos de sus seguidores no les gustaría saber. La visita del padrino. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Griselda, y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió cuando trabajaba en un puesto del mercado de Sonora. Antes de entrar en mi relato, me gustaría contarles un poco sobre este mercado para aquellas personas que no radican en la Ciudad de México o que por algún motivo no tengan conocimiento de él. El mercado de Sonora es uno de los mercados más viejos de la ciudad y es único en su tipo, debido a que este es uno de los centros más importantes de mercancía y servicios relacionados con la magia, mejor conocida localmente como brujería. Cabe mencionar que el mercado no está totalmente enfocado en ello, ya que hay pasillos de venta de juguete al por mayor, así como disfraces, lo que lo hace uno de los lugares más concurridos en las fechas de Día de Muertos y Halloween, pero su fuerte en sí es la venta de productos y servicios antes mencionados. Con este contexto, les cuento que hace unos 10 años tuve la oportunidad de trabajar en este mercado, específicamente en un puesto donde vendíamos productos para hacer magia, y mi patrona se encargaba también de leer las cartas y hacer limpias. La verdad es que tanto mi patrona como las personas que conocí en ese lugar siempre fueron demasiado amables conmigo, estando en las buenas y en las malas, y con muchos de ellos sigo teniendo una gran amistad, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, creyendo que porque se dedican a estas actividades son personas rudas o fuertes, pero no. De hecho, en su mayoría, las personas del mercado se llevan bien y suelen ser personas tranquilas, que no se meten con nadie. Sin embargo, una cosa es la energía de las personas que hacen las limpias o lecturas de cartas, y otra es la energía de las personas que asisten ahí, ya que muchas solo van para mejorar sus vidas o para que les vaya bien en sus negocios, pero hay otras que buscan cosas más oscuras, las cuales suelen ser tan variadas que no me daría tiempo de explicar, aunque para ser sincera, tampoco quisiera hacerlo, porque cuando se trata del mal, las personas se pueden poner más creativas de lo que se podrían imaginar. En el caso del puesto en el que trabajaba, mi patrona siempre se negaba a hacer ese tipo de trabajos, afirmando que ella solo trabajaba con magia blanca, pero había ciertos puestos donde las brujas o brujos manejaban ambos tipos de magia, la blanca y la negra, de modo que podían hacer varios tipos de trabajos, conscientes de que la mayor responsabilidad siempre caería en el cliente o ejecutante,
y en una temporada de noviembre, por azares del destino, me tocó trabajar 1 semana y media en uno de estos puestos, ya que el dueño del mismo le pidió permiso a mi patrona para que yo lo ayudara, debido a que todos sus trabajadores se habían enfermado. En un principio me negué, pero al tratarse de un favor especial, aquel brujo me ofreció el doble de lo que me estaba pagando mi patrona, según él, consciente de que yo le estaba haciendo un favor. Así que debido a la necesidad que tenía, acepté y así comencé a laborar ahí por ese corto periodo de tiempo. Una de las primeras cosas de las que me percaté fue que las personas que asistían a ese puesto eran completamente distintas, ya que en su mayoría buscaban productos para hacer el mal, y es raro, pero se podía notar que algo andaba mal con ellos desde que venían a la distancia. Era como si trajeran una energía oscura y densa que los acompañaba en todo momento. Sin embargo, siguiendo los consejos de mi patrona, yo solía protegerme en mi mente y con uno que otro amuleto, además de que siempre los trataba de forma amable y educada, por lo que nunca tuve un problema con ellos, aunque eso sí, a los 3 días de trabajar ahí, ya me comenzaba a arrepentir, porque aquella vibra era demasiado extraña y por algún motivo sentía que me seguía a todos lados, estuviera o no trabajando en el mercado. Pero lo peor que me pasó fue justo un 31 de octubre, cuando el mercado estaba a reventar por la venta de disfraces para la temporada. Recuerdo que ese día, extrañamente, también había sido muy pesado para los puestos que vendíamos productos de magia, y aquel día mi patrón no pudo ir a trabajar, por lo que me había quedado yo sola en el puesto. Por lo regular, parte de mi trabajo era estar en el pasillo, ofreciendo los productos a las personas que pasaban, y sobre todo a las que veía o sentía que podían ser clientes potenciales de nuestro negocio. Y esa tarde, a la distancia, vi que venía caminando un señor con aspecto sumamente extraño. El señor era demasiado alto, con aspecto extranjero, y venía vestido con un traje negro como los que usaba la gente rica del pasado. También traía puesto un extraño sombrero, pero lo que me llamó la atención desde el principio fueron sus ojos, los cuales eran muy oscuros, casi negros, y parecían estar hechos de vidrio. El hombre iba caminando lentamente por el pasillo, deteniéndose para mirar en todos los puestos, con una extraña sonrisa en su rostro que tenía cierto aire burlón. La apariencia de aquel hombre era tan extraña que incluso llegué a pensar que se trataba de un hombre disfrazado debido a la fecha en la que estábamos, pero mientras más se acercaba, noté que había algo raro en él, pues tenía una densa energía a su alrededor que te provocaba un extraño miedo de inmediato. Cuando estuvo cerca del puesto, yo me metí un poco en el local, intentando evitar que se detuviera conmigo, y obviamente no tenía intención de ofrecerle ningún producto, pero cuando le tocó pasar frente al local, volteó a ver el puesto y después de echar un vistazo en él, se detuvo por completo y dijo: «Buenas tardes, señorita. ¿Le puedo hacer una pregunta?». Temerosa por la situación, me acerqué al hombre y le dije que sí, que si necesitaba algo. En ese momento me percaté que el tipo tenía un extraño olor. No era un olor feo, solo extraño, como si estuviera usando
un perfume muy fuerte, el cual nunca había olido en toda mi vida. Y entonces respondió: yo no necesito nada de ustedes, corazón. Ustedes son los que necesitan de mí. Háblale a tu patrón y dile que lo está buscando el padrino. Cuando me dijo eso, noté que su voz era extraña. La mejor forma que tengo de explicarlo es como si se tratara de una voz artificial o robótica, porque no era una voz como la de cualquier señor de su edad, era más bien como una voz falsa. En ese momento también me dio mucho miedo, porque el hombre en verdad imponía demasiado, y cuando hice contacto visual con mis compañeros de otros puestos, noté que la mayoría se había metido a sus locales como si le tuvieran miedo, por lo que en ese instante creí que se trataba de un hombre peligroso que tiene que ver más con el crimen que con lo paranormal. Así que temerosa, le respondí que mi patrón no estaba, que me había dejado encargada en el puesto. Notablemente molesto, el hombre comenzó a asomarse hacia el interior del puesto, como intentando olfatear, para percatarse de que realmente no estaba. Y en ese momento también pude ver la piel de su cuello de cerca, y lo único que les puedo decir es que aquella persona no era un ser humano normal, porque en su cuello tenía pequeñas llagas que se movían con su respiración, y su cuello en sí lo podía extender más lejos que cualquier cuello normal. Después de olfatear y de mirar por todo el puesto, el hombre volvió a mirarme directamente a los ojos y me dijo: te estás muriendo de miedo porque tú no perteneces aquí. Lárgate en cuanto puedas y no regreses, porque tu olor está cambiando y si te esperas más, ya no podrás salir. Después de decir eso, el hombre se dio la vuelta y se fue caminando entre las personas con una actitud arrogante y despreciativa, y la gente común que estaba haciendo sus compras lo volteaba a ver, supongo que creyendo que se trataba de un hombre disfrazado por la época de Halloween, pero yo sabía que no era así, que aquel tipo era real, porque pude verlo, escucharlo y olerlo. Después de unos minutos, varios compañeros se acercaron a preguntarme si estaba bien, y entre la plática me percaté que la mayoría de ellos ya lo conocían, pues sin haber escuchado, se referían a él como el padrino. En mi inocencia, aún no sabía qué era lo que había presenciado, así que tomé el teléfono y le marqué a mi patrón, quien pareció muy asustado e impactado por la visita de aquel ser, a un grado tal que me pidió que cerrara el puesto y que me fuera al local de mi patrona, con quien trabajaba regularmente, para que me hiciera una limpia. Una vez que llegué con ella, me explicó todo lo sucedido, y yo simplemente me quedé helada, porque jamás pensé que esas cosas pudieran pasar. Según lo que me dijo, aquel hombre era la personificación de un demonio, de uno de los más fuertes, según ella, y la visita que había hecho era porque un pacto no había sido cumplido y estaba a punto de cobrarlo por sí mismo. De acuerdo a lo que me contaron, esto es hasta cierta parte común, y estas personificaciones se hacen presentes en varias formas, las cuales van desde una niña, una anciana o un hombre
como el que vi, hasta ciertos tipos de animales. Después de aquella experiencia, solo duré un par de meses trabajando en el mercado, porque las palabras de aquel ser habían resonado mucho en mi interior, porque siempre pensé que aquello no era para mí, porque en sí debes tener cierto perfil espiritual para poder trabajar en estos lugares, y en mi caso, sé que no tengo esa capacidad. Respecto a aquel ser, el patrón con el que estaba trabajando me pidió disculpas por haber tenido que vivir aquella experiencia, y según me contó, esa noche el padrino también lo visitó, y yo sé que todo lo que me dijo fue real, porque sin contarle nada al respecto, me lo describió, incluso haciendo énfasis en su olor y en aquellos extraños ojos que parecían de vidrio. En la actualidad, trabajo en una guardería y soy la mujer más feliz del mundo, pero quise compartir esta historia para decirles que el mundo paranormal es completamente real y que si asisten a este mercado, lo hagan protegidos, con mucha fuerza de voluntad y completamente atentos por lo que se puedan llegar a encontrar. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sergio, y esta noche te escribo para contarte algo de lo que he vivido como chofer de camiones en la central de autobuses de Poniente, también conocida como la Central de Observatorio. Desde hace más de 10 años trabajo para una de las líneas de camiones más populares y por consecuencia de las más económicas, por lo que solemos tener mucha actividad durante todo el año y en el día a día sueles ver de todo, tanto en las centrales y salas de espera como durante el viaje en sí. En este sentido, una de las primeras experiencias que tuve fue cuando apenas llevaba unos meses trabajando en este lugar. Esa vez me había tocado hacer las rutas de la central de observatorio a Chalma, la cual suele ser una de las más pesadas, porque mucha gente va para este pueblo, sobre todo para visitar el santuario del Señor de Chalma, y en mi caso me tocó comenzar a trabajar en esta ruta justo cuando era la temporada de peregrinaciones, cuando la carretera es demasiado peligrosa para transitar. En mis primeros viajes me fui acostumbrando poco a poco tanto a la gente como a la complejidad de la carretera, por lo que cuando me tocó el turno nocturno, creí no tener problemas en cumplir con mi ruta sin incidente alguno. Pero esa vez, justo en una zona de curvas, me encontré con un grupo de peregrinos muy particular, quienes llevaban consigo un enorme Cristo que jamás había visto en toda mi vida. Era negro, como suele utilizarse en este tipo de procesiones, pero cuando pasé junto a él, noté que el que estaba crucificado no era precisamente Jesucristo, sino un tipo de figura que era más cercana a la imagen de un demonio que a la de un ser humano.
Recuerdo que desde que lo vi, me dio mucho miedo, porque no es algo que puedas ver todos los días, además de que la oscuridad y la neblina de la noche hacían ver todo aquello más tétrico y perturbador. Sin embargo, intentaba poner toda mi atención en la carretera para evitar un accidente, además de que quería pasar aquella peregrinación lo más rápido que pudiera, porque los fieles hacían un tipo de rezos que nunca había escuchado antes y que más bien sonaban parecidos a los cánticos gregorianos. Pero gracias a Dios, después de unos minutos, pasamos aquella zona sin problema alguno y continuamos circulando por la carretera, pero unos kilómetros más adelante, en una zona sumamente solitaria, donde no había ningún grupo de peregrinos a la distancia, me puse en alerta de inmediato al ver a una extraña anciana que parecía estar tirada a la mitad de la carretera. Cuando vi a la mujer, bajé la velocidad de inmediato, tocando el claxon y haciéndole señales con las luces para ver si era capaz de moverse por sí sola, pero la mujer solo estaba tirada en el piso, con la cabeza hacia abajo, como si se estuviera revisando alguna herida en su pierna. Al ver que no se movía ni que reaccionaba a ninguna de mis señales, fui bajando la velocidad con la intención de detenerme en donde ella estaba para ofrecerle ayuda o decirle que se subiera para llevarla al pueblo y que la pudieran atender. Pero justo en ese momento, uno de los pasajeros se acercó a la cabina y al ver a la anciana, me dijo: «No se detenga, chofer, es una bruja y se quiere subir y causar un accidente». Al escuchar al hombre, lo volteé a ver con incredulidad y hasta cierto punto con molestia, pensando en que le daba más importancia a sus tontas creencias que a la vida de una anciana. Pero justo cuando le iba a decir que regresara a su lugar, escuché que los niños y bebés que venían en el camión comenzaron a llorar, todos al mismo tiempo, y en ese momento una mujer se acercó a la cabina poniéndose a un lado del hombre y me dijo: «Es una bruja, chofer, por favor no la deje subir, traemos niños a bordo y puede ser peligroso para ellos». Cuando escuché a la mujer, me enojé más, pensando que solo eran personas supersticiosas que se negaban a que ayudara a la pobre mujer, pero justo cuando notaron mi molestia, la mujer me dijo que viera al piso para que verificara que la anciana no tenía sombra, además de poner atención en sus manos y pies. Y cuando lo hice, simplemente no lo podía creer, porque aquella anciana parecía tener unas enormes garras en lugar de uñas y dedos normales, además de que la mujer tenía razón, porque la anciana no tenía ningún tipo de sombra. Como si se diera cuenta del alboroto, la anciana se quedó viendo directamente hacia el vehículo, específicamente hacia la cabina, como si las luces del camión no la molestaran en absoluto, y con una actitud amenazadora se levantó poco a poco, sin dejar de mirar hacia el parabrisas, y cuando se levantó, pude darme cuenta que su cuerpo no era normal, porque era demasiado delgado y sus extremidades eran más largas de lo normal.
La mejor forma de describirla es como si se tratara de la mezcla entre un ser humano y un animal. Cuando vieron aquello, tanto la mujer como el hombre me comenzaron a decir que acelerara o que nos iba a pasar una tragedia, y sin saber cómo, solo puse el pie en el pedal y comencé a acelerar, temeroso de que aquella anciana fuera un ser humano común y corriente y de que estuviera a punto de cometer un accidente. Pero justo cuando íbamos a chocar con la anciana, este ser brincó a una altura tal que era imposible para cualquier persona normal, y sobre todo de la edad que aparentaba tener esa mujer. Lo peor fue aquel sonido que hizo cuando cayó en el techo del camión, haciendo un extraño ruido como si estuviera arañándolo con sus enormes garras. Yo no sabía qué hacer más que acelerar lo más que podía, pese a que nos encontrábamos en una zona de curvas. Pero al escuchar que la anciana iba en el techo, la mujer que iba en la cabina comenzó a rezar en voz alta, recitando un tipo de oración que parecía no gustarle al ser que estaba en el techo, porque parecía sufrir cuando la mujer gritaba aquella oración. El lamento de aquel ser que estaba montado en el techo del camión es algo que jamás olvidaré, porque mientras gritaba, también arañaba la lámina de una forma horrible, llegando a tal grado que pensé que en cualquier momento terminaría por desgarrar mi unidad. Pero después de unos cuantos minutos se volvió a escuchar que aquella anciana brincó, y después de eso ya no se escucharon sus lamentos. El hecho de que se hubiera ido me hacía sentir más tranquilo, porque pensaba que ya había pasado lo peor. Pero justo en ese momento, el señor que estaba a un lado de mí me dijo: «Métale, jefe, porque seguro fue por sus amigas y va a regresar». Yo me sentía como en una película de terror, o como si me estuvieran haciendo una broma para la televisión, porque aquello sonaba tan irreal que parecía, hasta cierto punto, ridículo. Pero aún así, aceleré lo más que pude, llegando incluso a temer por nuestras vidas, porque la carretera por la que íbamos no estaba en buenas condiciones. Pero justo cuando estábamos a punto de llegar a las periferias del poblado, a lo lejos se comenzaron a escuchar unos sonidos parecidos a los que hacía aquella anciana cuando estaba encima del autobús, y cuando se asomaron las personas que iban conmigo, me dijeron que era la bruja con sus amigas. Cuando escuché eso, no sé por qué, pero mi cuerpo comenzó a temblar y tenía terror de mirar a través del espejo retrovisor, porque sentía que podía ver algo de lo que me arrepentiría en toda mi vida, pero al mismo tiempo sabía que lo tenía que hacer, así que armándome de valor, acomodé el retrovisor y vi a través de él. Lo que vi esa noche fue a 4 seres que volaban torpe y pesadamente. Los seres tenían alas enormes, las cuales eran las alas más grandes que he visto en toda mi vida, y cuando ponías la atención suficiente, podías ver claramente que se trataba de cuerpos humanos con 2 enormes alas cada uno.
Esa noche, las brujas no se acercaron más. Según lo que dijeron las personas que iban a la iglesia, eso era gracias a que habíamos alcanzado a cruzar la Tierra Santa de Chalma, la cual supuestamente está marcada con una pequeña cruz que está sobre la carretera, justo en los límites del poblado. Cuando llegué a mi destino, al ver las condiciones del autobús, mis compañeros se preocuparon de inmediato, preguntándome si me había encontrado con algún grupo delictivo, pero antes de que les contara todo, uno de ellos dijo de inmediato: de seguro fueron las pinches brujas. Y en ese momento, todavía temblando por todo lo que había vivido, le di la razón, contándoles todo lo que había vivido. Esta fue la primera experiencia que viví como conductor de camión, y si bien es cierto que la mayoría de los viajes transcurren de forma regular, también es cierto que hay ciertas noches y ciertas carreteras en las que puedes vivir la peor pesadilla de tu vida si estás en el lugar y momento equivocado. De estas experiencias tengo varias por contar, pero ya será en otra ocasión, Dan. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayudan mucho comentando y compartiendo cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado en este canal. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré un enlace con las 2 entregas anteriores de este recopilatorio para que se pongan al día con estos relatos. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una escoba. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.